Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a que juntos estudiemos la lección para el día de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Lunes 10 de noviembre. Este día estudiaremos la Pascua. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias por su grande amor y misericordia, por darnos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea nuestro sustituto, porque nosotros como pecadores merecemos la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él cargó mis pecados y recibió la muerte segunda que yo debo de recibir. Pero Él ya la pagó. Gracias, Señor. Ahora vengo a estudiar y a suplicar sabiduría que solamente usted puede darnos. Háblenos, Señor. Grabe en nuestra mente su palabra, su verdad, y que nunca se nos olvide. Gracias. Todo lo suplicamos por los únicos méritos que hay, los de nuestro Señor Jesús. Amén. La Pascua. Eso es lo que estudiaremos ahora. ¿Dónde fue que el pueblo de Dios celebró por primera vez la Pascua? ¿Qué le estaba enseñando el Señor a ese pueblo y qué es lo que nos enseña también a nosotros? Habían pasado ya varias plagas y el faraón había dicho: no dejaré ir al pueblo de Israel, sino que lo mantendré. Bueno, dijo Dios a Moisés: prepárate. Dile al pueblo que se prepare, porque saldrá. Que prepare un cordero sin mancha, macho, que no sea viejo, de 1 año, sin defectos. Apártelo el día 10, porque el día 14 se inmolará entre las 2 tardes. De esa sangre es la que utilizaron para marcar los dinteles de la puerta de los hogares de las familias del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Qué sucedió con esa sangre? Esa sangre en el dintel le decía al ángel destructor: aquí ellos han aceptado
al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ya fueron perdonados, pasa de largo. Pascua quiere decir Passover. Pasó. Pasó el ángel destructor y no hubo muerte en ese hogar. ¿Por qué no hubo muerte? Porque murió en lugar de ellos como sustituto el Cordero. Así que en la tarde, el día 14, se comió el cordero asado con las ropas puestas, porque en la noche pasaría el ángel destructor matando a todo primogénito, desde el faraón, sus súbditos, sus siervos, sus animales, todo. Pero en el campamento del pueblo de Israel no se oyó ningún lamento, porque la protección de Dios estaba con ellos. ¿Qué nos recuerda a nosotros la Pascua? ¿Por qué nosotros hoy celebramos la Pascua en la Santa Cena? Recordemos que el Señor, con sus 12 discípulos, celebraba la Pascua, que se celebraba el día 14 del primer mes. Ahí estuvo Él, en el aposento alto, donde le habían preparado el lugar para que celebrase la última cena. Pero en esta ocasión, Dios, o sea, el Señor Jesús, dice que tomó pan, lo partió, como el cuerpo del cordero. Ya no iba a ser un cordero, porque antes el cordero les recordaba lo que iba a ocurrir en el futuro. Ahora, el Señor Jesús, como el Cordero, está con sus discípulos y ahora les dice que cuando coman ese pan sin levadura y el jugo de la vid sin fermentar, les recordaría el sacrificio de Él, del Hijo de Dios. Y cada vez que lo hiciereis, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando decimos la Pascua, para nosotros nos recuerda la última cena del Señor, que la hizo con pan sin levadura y el jugo de la vid. Lo mismo debe de recordarnos y debemos de estar agradecidos con Dios. Debo reconocer que soy pecador, que el Señor Jesús es mi sustituto, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que yo merezco. Soy pecador,
pero Él es mi sustituto. Y como a Él lo acepto como mi sustituto, soy perdonado. Renuevo el pacto con Dios. Digo, Señor, perdóname y sigue en mí, camino a la Canaán celestial. Cada vez que tomamos la Santa Cena, estamos renovando el pacto que hemos hecho con Él, de que Él sea nuestro Dios, que Él sea nuestro Redentor, que nos perdone y que siga morando en nuestras vidas, en nuestra mente. Y de esa manera, aquí en la tierra sigo siendo luz. Vosotros sois la luz del mundo. Es lo que el Señor nos dice. ¿Por qué? Porque Él sigue viviendo, morando en nuestra mente. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La Pascua al pueblo de Israel tenía el mismo mensaje que tenemos con la Santa Cena. Reconocer que por la sangre del Cordero habían sido perdonados, salvados de la muerte. Al celebrar la Pascua, ellos estaban diciendo: tú eres nuestro Dios. No hay otro. Perdónanos por haber quebrantado el pacto. Allí renovaban el pacto. Y era necesario en este caso, cuando Josué iba a comenzar la conquista bajo la dirección de Dios, que el pueblo de Dios lo tuviese a Dios como su Señor, como el guerrero, como su protector, como el todo. Pero era necesario celebrar la Pascua para entrar en ese momento de conflicto, de guerra, de conquista, bajo la dirección del Todopoderoso. ¿Qué me dice eso a mí? Cada uno de nosotros necesitamos renovar el pacto que hemos hecho con el Señor. Reconocer que somos pecadores, que hemos quebrantado su santa ley, que soy pecador, y venir a Él contrito, reconociendo, humillado, y decirle: Señor, perdóname. Y así continuar en este caminar hacia la Canaán celestial, porque la lucha no es ni será fácil, porque nuestra lucha no es contra otra persona, sino contra principados, potestades de las tinieblas, muy poderosas, y solamente bajo la dirección del Espíritu Santo recibiré el poder
para vencer, salir vencedor de las acechanzas de Satanás. Eso es lo que me enseña la Pascua o la Santa Cena. Nos dice aquí en el libro de Josué, capítulo 5, verso 10. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Porque era necesario que eso fuera lo primero que hiciese el pueblo para comenzar la conquista. Habían pasado el río Jordán. Estaban allí donde habían colocado las piedras que fueron sacadas del río Jordán, donde había estado el arca. Con esas piedras hicieron un altar para adorar a Dios, agradecer a Dios, y en toda esa región llegó a conocerse como el Gilgal. Allí acampó. Y lo primero que Dios le dice a ese pueblo es que celebre la Pascua. La habían celebrado 40 años atrás. Desde entonces no la habían celebrado. 40 años atrás, cuando Dios saca al pueblo de Israel bajo la dirección de Moisés. Ahora, 40 años después, bajo la dirección de Josué, Dios le dice nuevamente: celebra la Pascua. Para que este pueblo que va a entrar entre bajo mi dirección, para que pueda entrar, para que sea perdonado. Y eso es lo que hizo Josué. Al día 14 del mes celebró, dice, la Pascua. Luego nos dice en el libro de Éxodo 12:6: lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolaréis, toda la congregación del pueblo de Israel, entre las 2 tardes. Todo esto es un recordatorio de lo que el Hijo de Dios vendría a realizar cuando viniera a la tierra. Lo que Él viviría. Lo guardaréis hasta el día 14. Era señalado, marcado el día 10. ¿Cuál sería el animal, el corderito, que serviría para el holocausto, para el sacrificio? El día 10. Y lo inmolaban el día 14. Porque así iba a ocurrir cuando el Hijo de Dios viniese a morir. El día 10 se hizo el negocio entre Judas y los sacerdotes que él entregaría al Hijo de Dios. ¿Cuánto le iban a dar? Bueno, por unas pocas monedas lo vendió.
Así es que todo esto, lo que se realizaba, estaba señalando lo que ocurriría con nuestro Señor Jesucristo. Luego nos dice en el libro de Levítico, capítulo 23, verso 5, en el primer mes, en el día 14 del mes, al atardecer, es la Pascua de Jehová. Al atardecer se celebraba a las 3 de la tarde. ¿Por qué a las 3 de la tarde? Recuerde que todo esto es simbólico lo que hacían. Porque a las 3 de la tarde, el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, expiraría, moriría en la cruz del Calvario a las 3. Todo esto nos recuerda y debemos de mantener eso fresco en la mente y ser agradecidos con Dios, vivir unidos a Él, amándole y guardando sus mandamientos. Luego nos dice en Números 28:16, pero en el primer mes, el día 14 del mes, será la Pascua de Jehová. Vuelve a recalcar el día 14 del primer mes. Es tan importante que lo dice en varios libros de la Biblia. Luego nos dice en el libro de Deuteronomio, no se verá levadura junto a ti en todo tu territorio durante 7 días. Y de la carne que sacrifiques en la tarde del primer día, no quedará nada hasta la mañana. Verso 6 dice, sino en el lugar que Jehová tu Dios escoja para que habite su nombre, allí sacrificarás la víctima de la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. ¿Cuándo, a qué horas salió el pueblo de la esclavitud de Egipto? Cuando el Cordero de Dios muere, es sacrificado. ¿Cuándo es que nosotros salimos de Egipto? Cuando el Señor Jesús cargó con mis pecados en la cruz. Allí se abrió el cielo para mí, cuando lo acepté como mi Señor y mi Salvador. La Pascua y la Santa Cena nos recuerdan el sacrificio del Hijo de Dios, que por amor a ti y a mí dio su vida. Por eso sigue diciéndonos que veamos aquí, me voy a detener en el Deuteronomio 16, porque allí dice que durante 7 días no debe de haber levadura en la casa donde habita, en todo el territorio. Por 7 días, el primer día era Santa Convocación y el 7º día también era Santa Convocación. ¿Qué es lo que
pasaba durante esos 7 días. Durante esos 7 días, el pueblo de Israel, hasta la fecha, celebra la Pascua el día 14. El día 15 celebra la fiesta de los panes ácimos o sin levadura. El día 16 celebra la fiesta de las primicias. ¿Qué nos enseñan esas 3 fiestas? ¿Qué nos debe de recordar a nosotros? El día 14 muere el Cordero de Dios en la cruz. El día 15 permanece su cuerpo inerte en el sepulcro que José de Arimatea tenía. El día 16, la primicia es que el Hijo de Dios resucita sin pecado ya, con un cuerpo perfecto como el que tendremos cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojo para ser llevados con Él. Él es nuestra primicia. Todo eso nos recuerda. Ahora, nos dice que la Pascua evocaba la noche en que tuvo lugar la 10ª plaga, Éxodo 12, cuando el ángel del Señor dio muerte a todos los primogénitos de Egipto y perdonó a los israelitas. Estoy leyendo lo que está ahí en la lección. Así es de que la Pascua evocaba a que el pueblo de Dios recordara lo que había ocurrido. A nosotros, la Santa Cena también nos debe de recordar eso. Cuando fui sacado, fui liberado, fui rescatado de la servidumbre del pecado. Además de ello, dice, la celebración de la Pascua señaló el inicio de una nueva era en la historia de Israel. Ya no como esclavos, sino como libres en el Hijo de Dios, en el Cordero, en Jesús, que nos recuerda también a nosotros. Nos señala el inicio, porque el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una nueva vida, porque ya no soy un esclavo de Satanás, sino que soy libre en Cristo Jesús para vivir en obediencia a los mandamientos. Además, sigue diciendo, mediante el símbolo del Cordero sacrificado, la Pascua no solo recordaba la redención de los israelitas de la esclavitud egipcia, sino también señalaba su cumplimiento antitípico en ocasión de la muerte del Cordero de Dios. ¿Qué le estaba señalando? ¿Y qué nos está mostrando cuando escudriñamos todos estos libros de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y habla de la Pascua? Estaba señalando el cumplimiento antitípico en la ocasión de la muerte del Hijo de Dios.
quien nos rescató, ahí dice, de la esclavitud del pecado. Ahora nos dice, en la cena del Señor, antes de ofrecerse a sí mismo como sacrificio supremo, Jesús transformó la Pascua en un memorial de su muerte expiatoria. Él lo dice. Y casi siempre se nos leen estos versículos. Primera de Corintios 11, 23 en adelante. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, que nos recuerda, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La Pascua, el Señor nos la dejó ahora como la Santa Cena, comer su pan sin levadura, el jugo de la vid, ya no matando al Cordero, porque el Cordero de Dios dio su vida en la cruz del Calvario. Ahora lo recordaremos con celebrar la Santa Cena, la cual también tiene el rito de humildad, el lavamiento de los pies. Lo hizo el Señor Jesús. Él les lavó los pies primero y después comió con ellos. Así es de que, sin embargo, sigue diciendo, la Pascua y la Cena del Señor señalan una realidad aún más gloriosa. ¿Cuál es? El ingreso de la multitud redimida a la Canaán celestial. Debemos entonces mantener nuestra vista puesta en Jesús, en su sacrificio, amándole. Y de esa manera vamos camino a la Canaán celestial. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía para este día. El día 14 del mes por la noche se celebraba la Pascua, cuyas ceremonias solemnes e imponentes conmemoraban la liberación de la esclavitud en Egipto y señalaban hacia adelante al sacrificio que los había de librar de la servidumbre del pecado. Cuando el Salvador dio su vida en el Calvario, cesó el significado de la Pascua y quedó instituida la Cena del Señor para conmemorar el acontecimiento que había sido prefigurado por la Pascua. La Pascua seguía por 7 días como fiesta de los panes ácimos. El primero y el último eran días de santa convocación, durante los cuales no debía hacerse trabajo servil alguno. El segundo día de la fiesta se presentaba a Dios las primicias de mies del año. La cebada era el primer cereal que se cosechaba en la Palestina y al principio de la fiesta empezaba a madurar. El sacerdote agitaba una gavilla de este cereal ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. No se había de recoger la cosecha antes que se cumpliera este rito. Esto se encuentra, si usted lo quiere leer, búsquelo en Patriarcas y Profetas, página 580. La Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo habría de realizar para librar a su pueblo de la servidumbre del pecado.
El Cordero del sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Dice el apóstol: nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5:7. No bastaba que el Cordero Pascual fuese muerto, había de rociar con su sangre los postes de las puertas, como los méritos de la de Cristo debe aplicarse al alma. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos de la virtud del sacrificio expiatorio. El Cordero había de comerse con hierbas amargas como un recordatorio de la amarga servidumbre sufrida en Egipto. Asimismo, cuando nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con corazón contrito por causa de nuestros pecados. El uso del pan sin levadura también era simbólico. Lo ordenaba expresamente la ley de la Pascua, y tan estrictamente la observaban los judíos en su práctica que no debía haber ninguna levadura en sus casas mientras durara esa fiesta. Asimismo, deben apartar de sí la levadura del pecado todos los que reciben la vida y el alimento de Cristo. Esto está ahí en Patriarcas y Profetas, página 281. Así es de que hemos sido recordados con el estudio de la Pascua, que nuestra Pascua es Cristo, que nuestra primicia es Cristo, que por medio de Él he sido perdonado, he sido sacado de la servidumbre del pecado para vivir ahora en Cristo y caminar ahora sí hacia la Canaán celestial. Por eso nos dice el último en la lección: ¿de qué manera podemos tener siempre presente la realidad de la cruz, aunque no estemos celebrando la cena del Señor? Reconociendo que el Señor Jesús es mi Señor, Creador y mi Salvador. Diariamente debemos de tenerlo en su presente y ser obedientes por amor a Cristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática, aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.